La hipótesis inicial de Loretta McLaughlin y Jan Cole sobre el caso del estrangulador de Boston era que el asesino en serie solo se había dirigido a mujeres, en particular a aquellas que vivían solas. Las preocupaciones de las mujeres fueron ignoradas constantemente. Es posible que los pocos asesinatos iniciales en Michigan no tuvieran nada que ver con los de Boston. Pero, la película decide usar esa licencia artística como un medio para resaltar las dificultades de Loretta, que se destacan aún más cuando surgen noticias sobre el trabajo de Loretta y Jan como miembros del equipo de investigación. Además, se revela que detectives de Nueva York y Michigan se habían puesto en contacto con la policía de Boston. Lamentablemente, la División de Asesinatos no devolvió sus llamadas ni consideró sus argumentos de que un solo asesino en serie fue responsable de esto. El investigador de la policía de Michigan finalmente informó a Loretta de las acusaciones sobre la policía de Boston, lo que la llevó a compilar un informe. Como resultado de la gran controversia, el comisionado fue suspendido y el fiscal general se hizo cargo de la investigación. Además, llevó a la policía de Boston a designar a Loretta y Jan como personas non gratas. La situación se volvió tan terrible que Loretta finalmente no estaba segura de si el acosador que vio a través de su ventana era un verdadero asesino en serie o simplemente un oficial de policía furioso. La tarea ofrecida a dos mujeres reporteras en la década de 1960 es una oportunidad para tomar fotografías, como Loretta y Jan también saben. Su vida privada se hace pública por la publicación de sus fotos en los medios. En su casa, Loretta comenzó a recibir llamadas telefónicas inusuales, lo que molestó a su esposo. Cuando le contó a Jan sobre estos incidentes, Jan reveló que tuvo que quitar su número de la guía telefónica hace años debido a su trabajo, una ocupación a la que Loretta se unió recientemente después de trabajar en el estilo de vida. No obstante, la película también muestra a Loretta ejecutando la mayoría de las acciones audaces por sí misma. Ella busca al exnovio de la persona recientemente fallecida, a quien encuentra raro y posesivo. Cuando llegó a la casa de su exnovio, Daniel Mars, al instante se sintió incómoda porque Mars le ordenó que esperara en la otra habitación en el extremo opuesto de la casa, mientras que la casa parecía estar sombría y mohosa. Loretta encuentra rápidamente una explicación y sale de esa residencia después de creer en su instinto. Daniel Mars es detenido por la policía bajo sospecha de asesinato mucho más adelante en la película. Una de las otras víctimas tiene una aventura con su jefe, un poderoso industrial, según Jan. Se descubrió que el difunto llevaba en brazos al hijo del industrial, lo que le proporcionó una buena razón para matarla. Poco a poco, la vida personal de Loretta comienza a desmoronarse. Si bien su esposo James, Morgan Spector, inicialmente mostró apoyo al asumir los deberes de cuidar a sus hijos y la casa, su relación pronto comienza a deteriorarse como resultado de que la investigación requiere que Loretta trabaje muchas horas y salga de la oficina a las horas extrañas, lo que interfiere con las reuniones familiares. Además, no ayudó que el escepticismo general de la sociedad sobre las mujeres que querían trabajar fuera del hogar fuera consistente con la percepción que tenía la hermana de James de que Loretta trabajaba desde casa. Nos invitan a un diálogo entre Jan y su esposo en un momento, a pesar de que la vida personal de Jan no se ha abordado a fondo en la película. Dejan claro que Jan, a diferencia de Loretta y James, tiene experiencia como periodista de investigación, lo que influye en la aceptación renuente de la situación por parte de su esposo. Como resultado, pueden apoyarse mutuamente incluso cuando su matrimonio está bajo presión. En uno de los pocos casos de tensión de la película, Loretta también recibe amenazas de muerte en forma de cartas que incluyen recortes de periódicos con imágenes de ella y Jan con cruces rojas sobre ellos. Albert DeSalvo, David Dastmalchian, uno de los principales sospechosos en este caso, comenzó a surgir a medida que avanzaba la investigación porque ya era un delincuente sexual conocido en la región. Durante su investigación, las dos mujeres se enteran de que los trucos que emplearía DeSalvo para ingresar a los baños de mujeres eran los mismos que el asesino había empleado como pretexto para la admisión. A pesar de que el detective Crowley, Alessandro Nivola, niega que DeSalvo fuera el estrangulador de Boston porque estaba encarcelado en el momento de los asesinatos, Loretta insiste en que lo es. Loretta y Jan descubren a través de los documentos que a DeSalvo se le dio una liberación anticipada 2 meses antes de que comenzaran los asesinatos. Al publicar este artículo, el departamento se ve obligado a detener a DeSalvo. Crowley ayudó a Loretta a asegurarse de que se estableciera una prueba de identidad con la mujer que casi se convierte en víctima. La alineación incluyó la incorporación de DeSalvo y algunos reclusos adicionales. Sin embargo, en lugar de señalar a DeSalvo, la mujer señaló a George Nasser, otro prisionero. La policía decidió no proporcionar los resultados de la prueba al público, por lo que todo fue en vano. Sin embargo, DeSalvo confesó completamente en una habitación cerrada y reconoció ser responsable de los 13 asesinatos. El problema era que había conseguido los servicios del renombrado abogado defensor F. Lee Bailey, quien había accedido a grabar la confesión de DeSalvo a cambio de que el departamento no la usara en los tribunales. Como resultado, la policía de Boston cerraría la investigación y DeSalvo enfrentaría un juicio por violación y otros delitos, pero no por asesinato. Los anuncios hechos por la policía de Boston de que el caso se había resuelto y que el delincuente había sido detenido y pasaría una cantidad significativa de tiempo en la cárcel no le cayó bien a las familias de las víctimas ni a la propia Loretta. Quería exponer la mala conducta y la ineficiencia demasiado obvias del departamento de policía de Boston, pero su editor y Jan, que ya había aceptado otro trabajo, se lo impidieron.
Mientras tanto, Loretta habló con Crowley, quien había renunciado al departamento de policía de Boston después de cansarse de su puesto. Primero negó la teoría de Loretta de que ya tenía una copia de la grabación de DeSalvo, pero al día siguiente descubre copias de la grabación en su escritorio, el paquete con la inscripción, para mi hermana Sally, el nombre que Crowley le había sugerido a Loretta que usara. Ponte en contacto con él. Loretta y Jan escucharon la grabación y reconocieron que el abogado le había mostrado a DeSalvo imágenes de la escena del crimen para asegurarse de que la confesión fuera precisa. Estos errores cometidos por DeSalvo ya estaban documentados. Cuando Loretta persuadió al hermano de DeSalvo para que la ayudara, finalmente pudo ponerse en contacto con DeSalvo. DeSalvo accedió a hablar con ella mientras estaba bajo custodia, pero fue asesinado más tarde esa noche. Finalmente, a Loretta se le dijo el nombre de otro prisionero durante una visita a esta instalación, George Nasser, el mismo hombre que había compartido celda con Daniel Mars y DeSalvo. Nasser admite que toda la confesión fue una artimaña para ganar dinero, $10,000 por cada víctima, para Nasser y su abogado, en particular el dinero ofrecido a cambio de entregar pruebas sólidas en el caso del estrangulador de Boston. Loretta finalmente se sienta frente a Nasser y le pregunta la verdad. DeSalvo accedió a la confesión después de que su abogado le prometiera un contrato por un libro, que le habría aportado millones de dólares. Como resultado, Nasser lo mató para mantener ocultos los hechos. Tanto en la película como en la vida real, el caso del estrangulador de Boston nunca se resolvió por completo. La idea de Boston Strangler, en la que muchos asesinos usan el apodo para promover sus propios objetivos, se enfatiza a lo largo de la película. Esto, según la película, demuestra cómo los asesinatos cambiaron con el tiempo y cómo variaron sus métodos y las edades de las víctimas. El comentario Boston Strangler hace sobre cómo la identidad singular del Boston Strangler como un lunático psicópata es una opción más segura para el ansioso público en general que reconocer la verdad fundamental sobre cómo la violencia de un hombre que mata a una mujer ha ocurrido tristemente con alarmante regularidad es interesante e incisiva. Albert DeSalvo finalmente se relacionó con la 13ª y última víctima a través de pruebas de ADN en 2013, pero los otros homicidios aún no se han resuelto. Según el texto y las imágenes de las mujeres reales, Loretta siguió trabajando como escritora y finalmente ascendió al puesto de reportera médica galardonada en el Boston Globe. En la década de 1980, fue una de las primeras periodistas en cubrir la catástrofe del VIH/SIDA. James y su matrimonio no duraron y finalmente se divorciaron. A lo largo de los 30 años siguientes, Jan Cole siguió siendo un periodista de investigación y amigo personal de Loretta. George Nasser es una de las pocas personas conectadas con el caso del estrangulador de Boston que aún está viva y encarcelada. Sin embargo, nunca logró cobrar el pago sustancial de la confesión de Albert DeSalvo. ¿Disfrutas el video? Suscríbete amablemente, dale me gusta, comparte y comenta para más videos.